Permítanme hacer la homilía desde acá, así estamos más cerquita, ¿no es cierto? Es más familiar. Como decía el Padre Marcelo, es la primera misa oficial, diríamos así, del nuevo arzobispo en esta catedral. Los anteriores días hemos estado con el clero, con el presbiterio, los sacerdotes todavía en retiro. El martes ha sido la posesión, pero estos otros días hemos estado en plan de oración, de reflexión, y por eso es que no he tenido todavía la oportunidad de celebrar con ustedes, el pueblo de Dios, esta Santa Misa. Qué bueno que hoy se haga posible. Y justo decía la feliz coincidencia, justamente cuando hoy día agradecemos a Dios, nosotros como representantes de todo el pueblo cochabambino, de esta hermosa noticia, Virginia Blanco, venerable. Quiere decir que cualquiera de nosotros está llamado a la santidad y puede ser también elevada a los altares. De hecho, la comunidad cristiana está llamada, eso es lo que dice el Evangelio hoy día, ¿no es cierto? Él llama por el nombre para que sus discípulos sean pescadores de hombres. Y ahí podríamos hasta poner los nombres nuestros, con toda tranquilidad y sin equivocarnos. Cuando Jesús llama de manera personal y por el nombre, y no llama solamente a un grupito selecto. Si los llama es para significar algo concreto. Los hago partícipes de mi misión. Los hago partícipes de que anuncien el Evangelio. Y así como Virginia Blanco, también nosotros, y así como los apóstoles, también nosotros, llamados a ser anunciadores del reino de Dios, constructores del reino de Dios en medio nuestro, aquí, en nuestras familias, en Cochabamba, en concreto, en medio de nuestros barrios, de nuestras comunidades. Es doble alegría entonces la que el Señor nos depara en esta celebración. Porque si caemos en cuenta bien y hemos escuchado el Evangelio, es lo primero que hace Jesús. Así dice el Evangelio, ¿no es cierto? Después de que Juan Bautista había sido tomado preso, Jesús se presentó y empezó a proclamar. Es decir, son los primerísimos pasos, las primerísimas palabras de Jesús en su misión. ¿Cuál es el anuncio que hace? ¿Cuáles son las primeras palabras? Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Alégrense que esto es una realidad y es una verdad. Y queridos hermanos, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. La presencia del reino de Dios, la presencia de un Dios que reina, es una realidad, es cierta. Aunque a veces nosotros podemos pensar, o las cosas que vivimos en la semana o en los meses, también aquí entre nosotros, nos hagan a veces pensar diferente. Existe demasiada violencia, demasiados problemas, demasiadas muertes, tanto sufrimiento, tantas enfermedades, tanta división. A veces no existe paz en medio nuestro. Parece que lo que reinara más bien es la división, el odio, la venganza. Sin embargo, el Señor hace este anuncio fuerte. El reino de Dios está cerca. Conviértanse, crean en esta buena noticia, crean en el Evangelio. Diríamos que este domingo entonces para nosotros, esta palabra de Dios y la presencia de Jesús, las palabras de Jesús son una invitación clara a reconocer que el reino de Dios es inminente, que es una realidad en medio nuestro y es fundamental empezar a trabajar por aquello. Conviértanse. Han escuchado la primera lectura de Jonás, ¿no es cierto? Jonás el rebelde. Conocemos la historia, es tan bonita la de Jonás.
No era ni profeta, ni era discípulo, era alguien del común de las personas. Dios lo escoge, lo llama para hacer una misión. Debes decir a los ninivitas que se conviertan, que se arrepientan de su pecado, porque es verdad, hermanos, alejados de Dios, alejados del amor de Dios. El ser humano está perdido. ¿Por qué existe el mal en este mundo? Porque el ser humano, nosotros, nos hemos alejado de Dios. ¿Por qué existe el pecado en este mundo? Porque hemos dado la espalda a Dios. Jonás está llamado a una gran misión, pero no siempre la quiere aceptar. Conocemos, repito, la historia. Cuando Dios lo manda a Nínive, él toma el camino opuesto, se va del otro lado, se asusta, ¿no? Dice, yo no voy a hacer esto. Toma un barco y hacia la mar. Acontecen las situaciones que al final es echado al mar, tragado por una ballena, y la ballena lo arroja otra vez en Nínive. No le queda alternativa que anunciar lo que el Señor había dicho. Bueno, al final pasa por las calles, conviértanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse de su pecado para no ser destruidos. Los ninivitas creen, aceptan esa noticia y se convierten, retornan a Dios. Y Dios lo destruye en Nínive. Aunque en Jonás otra vez entra en rebeldía, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo no lo vas a destruir? Me haces quedar como mentiroso. Y se sale de la ciudad, se sienta allí para que el sol lo pueda achicharrar en rebeldía. Dios hace que crezca una plantita y que le haga sombra. Pero esta plantita le pica un gusanito y la plantita se muere. Y entonces Jonás reniega. Dice, ¿cómo es posible a esta plantita de pronto que te agarres tú? Como que se pelea con Dios. Y ahí bello lo que le dice Dios. Tú tienes misericordia de una plantita que en un día nació, creció y murió. ¿Acaso yo no voy a tener misericordia por los ninivitas? ¿Acaso no voy a perdonar a mis hijos y a mis hijas? ¿Acaso no voy a estar cerca de ellos? Hermanos míos, qué bello mensaje. Es para nosotros, es para nosotros. Este Dios que ama, este Dios que se presenta y quiere reinar en este mundo, este Dios es un Dios cercano que nos perdona. Por tanto, conviértanse y crean en el Evangelio. Es un anuncio para todos y cada uno. Y tomemos el ejemplo de Virginia Blanco. Yo la verdad que no conozco mucho de su vida. Me empieza a interesar el conocer los pormenores de su vida. Una cochabambina que ha seguido los pasos del Señor, que ha sido llamada y a construir el reino de Dios en medio de nosotros. Pero al conocer a Virginia Blanco, quiero conocer a ustedes, también los cochabambinos, las cochabambinas, y espero estar tan cercano que me conozcan también a mí, ¿cierto? Un chucuta venido de La Paz. Soy paseño, nacido allí en La Paz. Mejor no digo la edad, ¿no es cierto?, para que no me critiquen. Nacido en La Paz, soy del presbiterio paseño, he sido obispo auxiliar en La Paz, he sido obispo castrense 2 años y medio, también con la sede en La Paz, y de ahí estoy viniendo. He llegado el domingo anterior. Que el Señor nos conceda un camino juntos entonces. Que el Señor nos conceda aceptar esta palabra de que el reino de Dios es inminente, está cercano y hay que construirlo. Y aceptemos la gran invitación, la gran provocación del Señor, convertir nuestras vidas, mirar a Él, y que juntos, como Virginia Blanco, podamos también nosotros caminar hacia la santidad. Amén.